entonces a orar. Vamos a orar entonces. Bendito Padre Celestial, te damos gracias. Gracias, Señor, por esta oportunidad de venir junto con mis hermanos reunidos para escuchar tu enseñanza, Padre. Te damos gracias por todas las bendiciones que derramas a nuestra vida todos los días y a cada minuto. Bendice a los hermanos que van a recibir esta enseñanza, que lo guarden en su corazón. Bendice al pastor que pueda proyectar el mensaje que Dios le ha dado. Y te ponemos en tus manos este tiempo, Señor. Bendícelo, Señor Padre, y bendice a cada uno de mis hermanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Amén. Gloria al Señor. Dios les bendiga de nuevo. Vamos a estudiar hoy el capítulo 15 del Evangelio de Juan y trataremos de cubrir lo más que podamos en estos 40 minutos. El tema es Yo soy la vid verdadera. Yo sé que más de alguno de ustedes ha conocido este versículo con un enfoque que está relacionado en parte con el capítulo 14, porque todo este evento se desarrolló en el aposento alto. Entonces, eh, esta enseñanza de los pámpanos, que somos nosotros, tiene que ver con lo que Jesús quiere en cuanto a dependencia. Diga conmigo, dependencia. El cristiano en su proceso va aprendiendo a tener una dependencia absoluta con Jesús. De esa manera, su vida espiritual da fruto, porque esa es la idea de la comparación que hace nuestro Señor Jesucristo con la vid, ¿verdad? O las uvas. Acá, en esta enseñanza, Él dice que yo soy la vid verdadera. Y vamos a leer los primeros versículos del capítulo 15 de Juan. Y si usted en el proceso quiere colaborar y leer, bienvenido. Amén. Pero esta primera parte la vamos a leer todos. Usted agarre su Biblia. Yo voy a leer, usted puede leer en Reina Valera, yo lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, vamos a leer del 1 al 8. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Dice el versículo 2. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Este es un principio de los agricultores, ¿verdad? Mi padre fue un agricultor y yo lo acompañaba siempre que iba a una finquita de café que tenía, y parte del proceso para que los árboles dieran más cosecha era la poda. Ahí mi padre me facilitaba algo para yo ayudarle porque él tenía sus colonos ahí, le llamaban así, pero la poda es importante por como lo dice Jesús. Jesús no era un agricultor, pero siempre usaba situaciones del ambiente, de la agricultura, qué sé yo, para poder dar sus enseñanzas. Y aquí nos está diciendo a nosotros que Él es la vid verdadera y que su Padre es el labrador. Y dice en Reina Valera, todo pámpano, o sea, toda rama, el pámpano lo vamos a entender como una rama. Si esa rama no da fruto, dice que hay que cortarla. Pero también si da fruto, hay que podarla, ¿verdad? Cortar es el sinónimo en ambos casos, pero la poda tiene que ver con la mejoría para que esa planta dé fruto. Y es lo que el Señor nos está hablando en esta enseñanza con relación a que Él quiere que en nuestro crecimiento, en nuestro desarrollo espiritual, demos fruto. Y habla de porcentajes de fruto, al 30, al 70 o al 100 por uno. Siempre en la vida
nosotros debemos de pensar ese principio y es un principio hermoso. Dice después, eh, todo aquel que lleva fruto lo limpiará, dice. Y la otra versión dice, eh, él corta de mí, dice, toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Yo aprendí un poco de eso con mi padre porque él cultivaba el café y una vez al año el café da fruto, da cosecha. Y era hermoso poder evaluar las podas que se hacían al final del periodo de cosecha, que era me recuerdo que era diciembre, enero, los periodos de corta de café, pero todo venía de haber sabido hacer la poda, porque si tú no hacías una buena poda, el árbol no iba a crecer y desarrollarse y dar fruto como debía. El Señor Jesucristo está usando ese simbolismo con nosotros. Dice en el versículo 5, ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí, dice, y yo en ellos, producirán mucho fruto, dice, porque separados de mí no pueden hacer nada. Entonces, esta parábola de la vid y los pámpanos, que la podemos leer en los capítulos del 1 al 8, bueno, está todo el capítulo relacionado con esto, pero básicamente de los versículos 1 al 8. Ahora, él asevera que él es la vid y el padre el labrador. Nosotros somos los pámpanos o las ramas. Por eso, permanecer conectados a nuestro Señor Jesucristo es esencial, porque a través de Cristo Él nos pasa la savia. Acuérdense que un árbol, las sustancias que fluyen dentro del árbol con las que se alimenta se le llama savia. Y nosotros necesitamos esa savia, pero hablando espiritualmente. Lo que ocurre en un árbol, si no es cultivado bien, si no se le pone abono, si no se le hace podas, ese árbol no tiene savia, no da cosecha. Si la savia no llega a determinadas ramas, se seca. Nosotros necesitamos la savia espiritual de nuestro Señor Jesucristo. Nos secaríamos si no estamos conectados a Él. Ese es el principio fundamental de esta enseñanza. Y claro, si estamos conectados, vamos a poder dar fruto. Dice, el que no permanece en mí es desechado, dice, como rama inútil, dice, y se seca. Wow, impresionante. Todas esas ramas, dice, se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Todas las ramitas que no están dando fruto, el tiempo de la poda, que era ya por mayo, junio, me recuerdo yo, esa poda, me recuerdo que hacían en el volcán y pues las quemaban, ¿verdad? Y la palabra de Dios lo dice, Jesucristo usa esta aplicación. Y dice en el versículo 7, si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Entonces, hay un punto clave en esta enseñanza que estamos recibiendo hoy, la dependencia, llamémosle radical. ¿Eh? Dice, separados de mí, nada podéis hacer, ahí en el versículo 5. Y en esta versión de Nueva Traducción Viviente dice, ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas, los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto. Esto es importante, ¿verdad? Eh, yo como cristiano no me voy a sostener por mis propias fuerzas. Si yo intento eso, me puedo secar. La rama de ese palo de café que es el que estoy usando para comparación. Yo me recuerdo que todas las ramas se secaban, las que no habían sido, no tenían la savia, la alimentación, pero esa rama tenía que estar conectada al cuerpo central de esa planta. Ahora,
Yo como cristiano necesito de mi Señor Jesucristo para crecer espiritualmente, porque en mis propias fuerzas quizás avance en algunos momentos, pero en un momento determinado puede ser que no dé fruto. Necesitamos entonces la unión vital con Cristo. Ahora, ¿cuál es la función del pámpano? ¿Cuál es la función de esta rama que somos nosotros? Debemos de permanecer. Dice. El que no permanece en mí, dice, es desechado como rama inútil y se seca. Es fuerte lo que él dice, pero es una realidad. Ahora, ¿qué significa permanecer? Yo encontré dos palabras. Permanecer significa morar o quedarse y depender de Jesús a través de que, bueno, el cristiano necesita herramientas espirituales. Todos sabemos que la oración, la lectura de la palabra, la meditación de la palabra y la obediencia, porque esa es una variable que junto con la fe no deben de separarse para que nosotros podamos dar ese fruto. O sea, que el propósito mío como rama, como pámpano, es dar fruto. Amén, hermanos. Frutos, ¿qué tipo de frutos? El amor, la obediencia y el gozo que glorifican al Padre. Un pámpano sin fruto indica falta de conexión verdadera. Y cuando nosotros vemos gente que está llegando de vez en cuando, que se llega a algunos servicios, se ausenta, esa persona corre un riesgo, ¿verdad? Está desconectada de la iglesia como cuerpo, pero muchas veces también puede que esté desconectada del árbol, de la rama principal que es Cristo, ¿verdad? Ahora, hay un labrador aquí que se encarga de podar, ¿verdad? La poda del labrador. El Padre, nuestro Padre Celestial, quita lo innecesario y limpia al creyente para que produzca más fruto, ¿verdad? Ahora, la poda del labrador es necesaria. Dios siempre va a estar trabajando en nosotros para nuestro crecimiento espiritual y para dar fruto, ¿verdad? Ahora, en la vida van a haber dificultades, hay ramas que se rompen, se quiebran, que muchas veces hay que cortar. Yo me recuerdo en las cosechas de las plantillas, decía mi papá, había una rama tan cargada de fruto que se deshojaba, ella sola se quebraba. Esa rama había dado fruto, pero en un momento determinado parecía que era mucho fruto y la cortaban, pero de esa cortadura, esa forma de darle mantenimiento le ayudaba, ¿verdad? De ahí nacían esquejes nuevos, decía mi papá. Y era interesante porque así sucedía. Nosotros hay un momento en la vida que el Señor va a permitir que suframos algunas situaciones, algunas pruebas que tienen que ver en nuestro crecimiento espiritual. Por eso el Señor a veces permite que pasemos pruebas, las pruebas a veces las necesitamos, obviamente. Ahora, esta alegoría que estoy yo enseñando hoy me enseña que la verdadera vida espiritual se mantiene al permanecer íntimamente unidos a Cristo, renunciando a nuestra sabiduría y a nuestras fuerzas. Juan 15 revela, usted lo puede después darle una leidita a este capítulo 15, nos revela, ¿verdad?, que nuestra vida espiritual depende de Cristo. Si estamos pegados a Él como pámpanos, como ramas, vamos a desarrollar algo maravilloso. Y hay unos puntos claves que quisiera enseñarles. Dice que hay que identificar los personajes.
Y esto es una metáfora que el Señor narra, ¿verdad? Y allí el Señor define roles o define posiciones para entender lo que es la dinámica del reino. Jesús, la vid verdadera. Jesús es la fuente de vida, el que nos nutre, ¿verdad? Y el que nos da el propósito para nuestras vidas. El Padre, el labrador, que cuida, que cultiva, que supervisa el crecimiento de esa viña. Nosotros, la rama, los pámpanos, extensiones de la vid, somos las extensiones de la vid, cuya única función es recibir vida de ella y producir fruto. Ahora, ya dijimos que hay un secreto, bueno, usando ese tipo de palabra. Hay una clave en todo esto, permanecer. Diga conmigo, permanecer. La palabra clave de esta enseñanza de Juan 15 es permanecer. Y no se trata, amados hermanos, de un esfuerzo de vez en cuando, sino de una conexión constante. Eso es lo que Jesucristo nos está enseñando en esta noche. En otras palabras, hermanos, una dependencia total. Separados de la vid, el pámpano se seca y no sirve para nada. Entonces, necesitamos una nutrición espiritual. ¿Cómo mantenemos la unidad de la vid verdadera? Bueno, nosotros tenemos que orar, tenemos que estudiar la palabra y tenemos otra serie de prácticas, congregarnos también. Cuando todos nos presentamos en la iglesia y estamos recibiendo la palabra, somos un cuerpo de Cristo unido, ¿verdad? Cada quien cumple su función. Yo no puedo, si me falta algo de mi cuerpo, decir que no es necesario. El otro día veía a un señor que no tenía estos dos dedos. Él no podía apretar la mano. No tenía esos dedos. Prácticamente la mano derecha del señor no cumplía una. Sí había improvisado algunos dedos para poder agarrar, pero la mano necesita 5 dedos. El cuerpo necesita los brazos, necesita las piernas. Aún las uñas, hermanos, son tan vitales porque le dan protección tanto a las manos como a los pies. O sea, el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Entonces, es importante que nosotros entendamos este principio que les acabo de mencionar. Ahora, vamos a entrar un poquito en detalles de lo que es el capítulo 15, ¿verdad? El Señor, cuando les habló de esto, estaban en un lugar, estaban en el aposento alto. Él estaba allí en ese lugar consolando y impartiendo ánimo a sus discípulos porque allí les estaba diciendo que él iba a partir. Juan 14, 28 al 31. Si alguien lo puede leer, si no, yo lo traigo aquí. Solo usted empiece y lea, si puede. Juan 14, 28 al 31. Amén. A ver, No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas. No, Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que ama a mi Padre guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre,
Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no Hasta ahí os nomás. la doy. ¿Está leyendo Juan 14, 28 al 31? 28, perdón, yo oí que dijo 18. No, 28 al 31, 28 al perdón, pastor. 31. Está bien. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí, mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Ok, entonces ellos estaban reunidos en el aposento alto. Y allí ustedes se recuerdan, cuando lo estudiamos, les mencionó que ya tenía que irse y luego también ustedes pudieron en los versículos 15 en adelante oír la expresión de Jesús hablando del Espíritu Santo. Pero luego que estaban ahí, dice en el último versículo 28, levantaos, vámonos de aquí. Y se fueron a otro lugar, a un lugar que le llamaban el Torrente de Cedrón. Y allí el Señor continúa con la enseñanza, pero ahora el enfoque es prepararles para la misión que ellos tendrían frente al mundo después de su ascensión al cielo. Fueron tiempos difíciles para Jesús. Su ministerio terrenal fue confrontado siempre por los judíos, ¿verdad? Los fariseos, los saduceos, gente que no recibió el mensaje y le causaron demasiados problemas, pero él tenía un remanente, ¿verdad? Que al que quería enseñar y quería capacitarlos y que pudieran entender los procesos que venían en su vida. Le dice Juan en el capítulo 14, versículo 30, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, él nada tiene en mí. Ahora, en otras palabras, el Satanás había tenido mucha participación en la obstrucción del ministerio de Jesús. Las embestidas del maligno, ¿verdad?, eran fuertes. Y la mente también de los discípulos les fue un poco difícil aceptar la partida de Jesús. Sin embargo, todavía habían asuntos que Jesús les tenía que aclarar a ellos. Ahora, era de preocupación para los líderes, los apóstoles que él tenía, qué iba a pasar, ¿verdad?, con Israel, qué iba a pasar no había sido todavía fundada la iglesia, pero él tenía ya seguidores muchos. Dice que cuando estaba en el aposento alto ya, que estaban los apóstoles, habían más de 500 personas y luego al final se quedaron 120. O sea, era un grupo bonito que lo seguía a Jesús. Pero ¿qué pasaría si él moría? ¿Cuál era lo que venía después? Y todos esos aspectos, nuestro Señor Jesucristo se los trató de explicar, ¿verdad? Para que ellos pudieran estar tranquilos y entendieran la palabra. Porque, hermanos, si hay algo que a veces necesitamos es meditar la palabra, pero hacerlo de tal manera que la podamos entender, ¿verdad? Ahora, la vida de los discípulos, de los apóstoles, iba a tener un giro, un cambio tremendo. Su líder ya no iba a estar con ellos. Ahora, Jesús, entendamos que podría pensarse que él fracasó en cuanto a que el pueblo de Israel le reconociera como Mesías, ¿verdad? Y por supuesto, fue difícil para él. Era difícil querer que ellos entendieran algunas cuestiones
tremendo, me voy a ir, no lo voy a dejar, bueno, le voy a mandar el consuelo, pero era difícil entender que él tenía que ir a la cruz. Entonces los discípulos en ese momento estaban como muy preocupados, estaban, y claro, él les dice, ¿saben qué? Es cierto, yo me voy a morir, pero siempre va a quedar una conexión. Lo importante es que ustedes permanezcan unidos a mí. Pero ellos decían, pero ¿cómo vamos a estar unidos a ti si tú vas a morir, te vas a ir? Momentos difíciles, momentos que han de haber sido de trauma, difíciles pues para nuestro Señor Jesucristo. Ahora, eh, lo importante que Él siempre quiso, acuérdense que en el ministerio de Jesús los apóstoles caminaban con él, dormían donde se les agarraba la noche, comían juntos. Era un ministerio de andar de varios lugares, pero todos juntos. Y de repente el líder, la cabeza, les dice, ok, voy a tener que irme, ¿verdad? Eh, Hoy estamos hablando en el capítulo 15 de conexión, de estar cerca de Cristo. Yo les aseguro que más de algunos han dicho, pero ¿cómo yo voy a estar cerca de Jesús si él va a morir y se va a ir? No sé cómo lo pensemos, pero yo cuando estaba estudiando dije, no, ha de haber sido un momento difícil porque ellos se quedaban con una responsabilidad bien fuerte. Iban a matar a su líder y ¿qué iba a pasar con ellos? Los iban a matar también, los iban a perseguir, que nosotros sabemos que así pasó. La mayoría de los apóstoles, los que caminaron con Jesús, murieron violentamente, ¿verdad? Ahora, cuando Jesús les habla de fruto, de dar fruto, en este contexto de este pasaje del capítulo 15, hay que entender, hermanos, que el fruto se relaciona con la misión de la iglesia frente al mundo. Hoy soy yo su pastor, la pastora, otro tiempo pueden ser otros líderes. Lo importante es que jalemos nosotros juntos y aunque nosotros en un momento determinado ya no estemos, ustedes van a seguir con la visión de Semilla de Vida en Alvarado, ¿verdad? Porque es para lo que estamos trabajando. Aquellos que quieran seguir van a seguir. Y qué difícil para uno como pastor o líder querer que todos sean parte y unidos a la vid, cuando que muchas veces no todo mundo se quiere quedar, ¿verdad? Es un poquito difícil y yo me pongo a pensar. Ahora, dos opciones se presentan acá en el capítulo 15, hablando de permanecer unidos en Cristo. Y las dos opciones únicas que le da Jesucristo le dice, permaneced en mí para que lleves fruto. O tendrán que ser separados para ser quemados y consumidos por el fuego. Esa es la opción que muchas veces se nos pueden presentar a nosotros. Es un poco radical la posición de Jesús. ¿Qué piensas? A lo mejor tú piensas y dices, bueno, pues fueron momentos difíciles, ¿verdad? Esa enseñanza les está diciendo, permanezcan en mí. El objetivo es que entiendan la seriedad de esto que yo estoy hablando con ustedes, ¿verdad? Hay que continuar, aunque yo me vaya, ustedes tienen que continuar, ¿verdad? Porque no solo es ustedes el grupo, hay más gente a la que hay que alcanzar. Ahora, es una misión de la iglesia. Acuérdense que después Jesús fue muerto, ascendió al cielo, hoy está a la diestra del Padre y se dio origen a la iglesia. O sea, que a pesar de las circunstancias, la iglesia pudo formarse, pudo comenzar y ahora pues se extiende por todo el mundo, ¿verdad? Eso es importante. Por eso el mensaje de la vid, de este mensaje del capítulo 15 de la vid verdadera es un mensaje poderoso, dice. eh, y él lo dice porque eh, él quiere que todos entendamos que separados de Cristo va a ser bien difícil que nosotros caminemos como cristianos. Ahora, yo soy la vid verdadera, dice, y mi padre el labrador. Él
él aquí está ilustrando algo a través de un cultivo de la uva, porque la vid era la uva, para enseñar o explicar verdades espirituales. A lo mejor él no necesitaba haber hecho alusión a esto, ¿verdad? Ahora, entendamos que ya de la vid en el Antiguo Testamento se hablaba de la vid, ¿verdad? Por ejemplo, el Salmo 80, ¿verdad? Acuérdense que la vid, esto de la vid, de esta expresión, simboliza la nación de Israel. Dice el Salmo 80, versículo 8 y 9, si alguien lo puede leer. Amén. Hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste, limpiaste sitio delante de ella, e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Amén. Amén. Ok. En el proceso de que Cristo iba a dejar a sus discípulos e iba a dejar el remanente que después fue la iglesia, en ese proceso sucedieron muchas cosas. Pero él tuvo que hablarles y sincerarse con ellos porque ahora Cristo no está, pero el otro consolador, que es el Espíritu Santo, él sigue trabajando en la obra del crecimiento de la iglesia, ¿verdad? O sea que ese Jesucristo, perdón, ese Espíritu Santo es Cristo, porque es Dios y hay que entenderlo de esa manera. Dice Isaías 5, del 1 al 7, hablando siempre de la vid. Entendamos que en el Antiguo Testamento, hermanos, se hablaba mucho de Israel como la vid. Y dice Isaías 5, 1 al 7, ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amada a su viña. La viña en ese tiempo era Israel. Todavía no estábamos nosotros los gentiles. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ellas una torre y hecho también en ellas un lagar. Y esperaba que diesen uvas y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ellas? ¿Cómo, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollado. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ellos. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y aquí vileza, justicia, y aquí clamor. Los discípulos sabían de esto, del cultivo de la vid, y sabían que en el Antiguo Testamento, cuando se habla de la viña o de la vid, se está refiriendo al pueblo de Israel. Y por eso Isaías, en el capítulo 27, versículos del 2 al 6, hace alusión a esto. En aquel día dice, cantad acerca de la viña del vino rojo. Yo Jehová la guardo, cada momento la regaré, la guardaré de noche y de día para que nadie la dañe. No hay enojo en mí. ¿Quién pondrá contra mí en batalla espinos y cardos? Yo los hollaré, los quemaré a una. ¿Os forzará alguien mi fortaleza? Haga conmigo paz, sí, haga paz conmigo. Días vendrán cuando Jacob echará raíces, florecerá y echará renuevos Israel, y la faz del mundo llenará del fruto. Todo esto quiero que lo entendamos en el sentido de que había un trasfondo ya cuando Jesucristo empezó a hablarles de la vida. Ellos tenían que reconocer que era la vid, ¿verdad? Había una referencia a algo que ya en el Antiguo Testamento se hablaba. O sea, no fue tan
sorpresa cuando Jesucristo les empezó a hablar de él como la vid verdadera. Ahora, Israel, hermanos, es la vid de Dios. Y por eso el Antiguo Testamento está lleno, y hay otra cita más que por cuestiones de tiempo no la vamos a leer. Pero ahí, por ejemplo, en Ezequiel capítulo 15, versos del 1 al 8, habla de la viña. También en el capítulo 19, versos 10 al 14, habla de lo mismo. Y Oseas capítulo 10, verso 1, también está hablando de esa vid. ¿Ya? ¿Ya? Ahora, Isaías, cuando habla de Israel como la viña, lo hace en una forma poética, como poesía, ¿verdad? Y es que en el pasado Dios había librado a la nación de Israel de la esclavitud de Egipto. Acuérdense, cuando el Señor sacó al pueblo de Israel de Egipto, Él los había conducido por el desierto alimentándolos, protegiéndolos de sus enemigos. Le había dado leyes por medio de las cuales serían un pueblo muy superior a todos los demás. Y por eso la lectura del Salmo 80, 8 al 9 nos dice, hiciste venir una vid de Egipto. Echaste las naciones y la plantaste, limpiaste sitio delante de ella e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Y también hay otra cita, por ejemplo, Deuteronomio, capítulo 4, versos del 5 al 8, habla de lo mismo. Y ya claro, cuando el Señor saca a ese pueblo de Israel, su viña, que quería él que diera fruto, que diera una buena cosecha. Pero ustedes saben cuál es la historia del paso de Israel por el desierto. Desobedecieron a Dios y tuvieron que estar dando vueltas en el desierto 40 años. Fue Josué, el siguiente líder, que pudo hacer entrar a Israel a la tierra prometida, a la tierra de Canaán, y allí el Señor siguió alimentándolos con muchas bendiciones. Con el tiempo, Israel le permite construir un templo donde Dios mismo moraría en medio de ellos. Todo esto que estoy diciendo es porque, amado hermano, el Señor, nuestro Dios, está interesado en nosotros. Él nos mira como su viña. La iglesia de Jesucristo es la viña. Y Él quiere que seamos una viña que da fruto. Y por eso el Señor se preocupa de nosotros. ¿Eh? Entonces, el Señor, ya cuando el pueblo llega a Canaán, lo sigue cuidando durante todos los 40 años en el desierto, les dio alimento, les dio agua, pedían carne, se la daba, etc. Él siempre tuvo cuidado de la viña. Él sí ha sido por así decir, alguien que cuida su cultivo, cuida la iglesia, ¿verdad? Es importante. Ahora, había un plan de parte de Dios al caminar y cuidarlos, ¿verdad? Para que ellos no se involucraran con naciones gentiles en su paso. Acuérdense que fueron atravesando diferentes países, diferentes lugares, que no eran creyentes, no eran un pueblo de Dios, era gente que adoraba a otros ídolos. Pero miren qué tremendo, en el caminar en el desierto Israel se fue mezclando con otras razas, fueron practicando otras religiones. Y por eso él quería que dieran fruto, uvas deliciosas, uvas jugosas. Pero dice la Biblia que lo que dieron fueron uvas silvestres. Las uvas silvestres son chiquititas, ácidas, ¿verdad? No se ocupan para nada. Y eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel. Todo lo que Dios hizo no funcionó, ¿verdad? Y por eso en Isaías 53:6 dice lo siguiente: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Amén. Gloria al Señor. Ahora, no todo el mundo fue infiel, ¿verdad? Nosotros sabemos, había israelitas fieles al Señor. Ahora, Israel como nación, para lo que Dios buscaba, resultó ser una gran decepción.
Y por eso Isaías en el capítulo 5, versos 4 al 7, refuerza esto que estoy diciéndole, ¿verdad? Dice, ¿cómo esperando yo que dieses uvas, has dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado, será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada. Y crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ellas. La viña que él cuidaba abandonó a Dios. Ellos se fueron por otros caminos. Se volvieron a prácticas deplorables. Imitaron a los cananeos que eran sus enemigos. ¿Verdad? Y aunque Dios siempre enviaba profetas que los exhortaran para volverse al Señor, el pueblo de Israel ignoró siempre y reiteradamente a Dios. Y por eso Cristo, en este capítulo 15 le dice, ¿saben qué? Yo quiero que ustedes permanezcan ligados a mí. Y por eso es que envía el Espíritu Santo. Y ahora estamos ligados a Dios, hermano. El Espíritu Santo vive en nosotros. Eso es un privilegio que como cristianos tenemos. Pero hay gente fuera de nosotros que no son cristianos, que Dios quisiera que llegaran a esa vida y fueran parte de la vida. Pero bueno, Él nos da esta enseñanza y nos trata de enseñar, ¿verdad? Que cuidado con nosotros huir o aprender otras cosas que están fuera de lo que Él nos ha dejado, ¿verdad? Ahora, Israel ahora, acordémonos, Israel no aceptó a Jesucristo como el Mesías. En términos generales, Israel está esperando otro Mesías, ¿verdad? Porque ese pueblo no dejó buena enseñanza. Incluso se comienza en Jerusalén la iglesia primitiva. Pero después Dios tuvo que usar a Pablo para extender la visión de la iglesia a los gentiles. Y ahora Israel, no digo yo que no hayan cristianos evangélicos en Israel, hay, porque siempre Dios va a permitir un remanente. Pero la nación como tal y sus principios es una nación que no cree en Jesucristo. Esa viña no dio el fruto que se esperaba, ¿verdad? Al contrario, ellos blasfemaron muchas cosas contra Dios. Y por eso Pablo hace una acusación contra Israel ahí en Romanos 2:24. Porque como está escrito, dice, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pero es importante. Entonces, para ir ya aterrizando en esta enseñanza, hermanos. Como iglesia necesitamos estar unidos a nuestro Señor Jesucristo. Y en la iglesia tenemos que estudiar la palabra y aprenderla y que esta palabra sea guardada en nuestros corazones, ¿verdad? Ahora, es importante que nosotros seamos esas ramas, esos pámpanos ligados a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hay actos de maldad que este mismo pueblo tuvo que cometer. Ahí en Hechos capítulo 3, versículo 13 al 15, Lucas, que es el que escribió el libro de los Hechos, dice lo siguiente: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pediste que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Jeremías en el capítulo 2, versículo 21, dice en qué se había convertido Israel. Y le dice,
sarmiento de vida extraña. Dios, hermanos, siempre manifiesta misericordia. Entendámoslo de esta manera, Dios está interesado en nosotros. Él muestra misericordia, Él muestra paciencia. Sin embargo, tuvo que el padre aceptar el asesinato de su propio hijo. Y siempre el mundo ha estado en rebelión contra Dios. Y muchas veces Dios se siente indignado de las actitudes del ser humano. Y por eso vuelve Isaías a hablar de la condición espiritual de aquellos que no son pámpanos y no están unidos a la vid. Os mostraré pues ahora la que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado. Será consumida. Aportillaré su cerca. Será hollada. Y nosotros sabemos en qué condición espiritual quedó Israel. Israel le ha fallado a Dios en su papel de ser luz a las naciones. El mensaje de Jesús para el pueblo de Israel era ese, que se volvieran luz a las naciones. Y claro, eso llegó al punto más bajo cuando rechazaron y crucificaron a Jesús. No hubo fruto, pues, porque ellos no se ligaron a lo que Dios quería. Y por eso Dios ha puesto a Israel bajo un juicio divino. Si en el tiempos finales Israel va a tener que pasar la gran tribulación. Va a ser difícil para ellos. Ahora, ¿ha descartado Dios a Israel y ha buscado a otro pueblo? Bueno, Dios juzgó a Israel por su pecado. Y todavía Israel, hermanos, está bajo juicio. Y si no, miren cuántos enemigos tiene Israel. Israel pasa en guerra todo el tiempo. Israel ha justificado la crucifixión de Jesús. Israel nunca se ha arrepentido. Ahora, Dios tiene el proyecto de seguir cultivando las uvas. Y en este momento Dios está poniendo en marcha algo con su iglesia para que haya producción de uvas. Quiero que me entiendas esto, la forma en que lo trato de explicar. El pueblo de Israel lo rechazó y nos agarró a nosotros, a los gentiles. Y qué privilegio, hermano. Pero nosotros como gentiles tenemos que estar unidos a Cristo. ¿Ven? Ok. Para la iglesia de Jesucristo, ¿podríamos entender que Dios descartó a Israel? ¿Verdad? Ahora, yo creo que no. Porque Israel es el reloj de Dios para todos los eventos que están pasando. Hoy tantas cosas en las que Israel está involucrado. Pero Israel en su relación en ser el pámpano no cumplió, fracasó. Ahora, ¿lo ha hecho mejor la iglesia de Jesucristo? Nosotros sabemos que como iglesia todavía le debemos algo al Señor. Muchas veces no queremos estar pegados a esa vida. A veces queremos ser indiferentes y hacer nuestra voluntad, ¿verdad? Pero, hermano amado, Cristo es la vid verdadera. Cristo es el que expresa de manera absoluta el carácter del Padre y solo Él puede hacer esta afirmación. Yo soy la vid verdadera. Ahora, ¿qué lugar ocupamos nosotros en todo esto que estoy hablando? Nosotros, hermanos, somos incorporados como los pámpanos que conectados a la vid llevamos fruto para la gloria de Dios. En otras palabras, Cristo ha extendido sus brazos para ofrecer este fruto por medio de su iglesia, pero que no se nos olvide que solo Él es la vid verdadera. Nosotros como pámpanos tenemos el deber de dar a conocer a través de nuestros frutos toda la vida, toda la gracia, toda la bondad y todo el poder que hay en la vid. Esto es en Cristo.
Y quiero subrayar el hecho de que esta rica vida espiritual no está en las ramas, sino que está en el tronco, no está en la iglesia. Nosotros somos las ramas, el tronco es Cristo. Qué importante. Ahora, claro, los israelitas tienen que ser incluidos en este proyecto de esa vid que va a dar fruto, que van a salir tantas ramas, ramas judías, ramas de diferentes lugares. Ahora, pero la gente tiene que, hablando del pueblo de Israel, tiene que plantarse seriamente y estar arraigados en Cristo. Ellos no lo han hecho, todavía están engañados y están creyendo, todavía esperando un Mesías. ¿Ah? Pero qué importante que nosotros como su pueblo nos conectemos a esa vida, nos unamos a esa vida. Cristo, hermanos, es la fuente de vida espiritual, contrario a esa Israel que es espiritualmente decadente, ¿verdad? Cristo en todos los sentidos es auténtico, es confiable, es perdurable, y cualquiera que se acerque a Él quedará plenamente satisfecho, porque esa savia de su palabra, de sus enseñanzas, son las que nos nutren. En este sentido, podemos afirmar que Cristo es la verdadera vid porque produce un fruto auténtico, y eso es lo que los pámpanos debemos mostrar. Dios les bendiga, hermanos, por esta enseñanza. El otro miércoles, pues ya lo vamos a hacer en la iglesia. Parece que las cosas del frío y todo lo demás están cediendo. Como no tuvimos la oración este viernes que pasó, sí vamos a estar reunidos este viernes para la oración a las 7:30. Así que vamos a orar para ser despedidos de esta enseñanza. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor Padre, por esta oportunidad que tuvimos aquí todos juntos. Bendice a los hermanos, Señor, donde quiera que vayan, donde quiera que estén, Señor, en la calle. Protégelos de accidentes, de tickets de la policía. Protégelos